El 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del último golpe militar, ¿sí? que inauguró lo que se conoce como proceso de reorganización nacional y que implicó el derrocamiento del gobierno constitucional que gobernaba en ese momento. Y bueno, esto va a dar inicio a la última dictadura que gobernó nuestro país, que viene, o sea, va a ser el punto de finalización, podríamos decir, de un largo proceso que comenzó en 1930 con diferentes golpes militares, solo que en esta oportunidad se van a instalar en el poder de manera permanente. Bueno, van a suspender todo tipo de garantías constitucionales, se va a prohibir la actividad política, la actividad sindical, estudiantil y demás. Y bueno, iba a dejar un saldo trágico de secuestros, desapariciones, secuestro de bebés también, y un poco la destrucción de la cultura nacional en esta época, y ni hablar de los estragos que se van a hacer en el ámbito económico. ¿Sí? Por ahí sí hablamos más propiamente de lo que fue el proceso en sí. Tenemos que analizar algunas cuestiones de por qué se va a dar el golpe de Estado. Algunas cuestiones obedecen a la realidad nacional, otros a la realidad internacional, ¿sí? En cuanto a la realidad nacional, tenemos que hablar de que la década del 70 fue sumamente violenta, ¿sí? Con una violencia sin precedentes en nuestro país, con el accionar de las organizaciones guerrilleras, con la proscripción del peronismo que ya venía desde 2 décadas anteriores. Y bueno, y todo eso va a hacer surgir los grupos guerrilleros de diferentes orientaciones políticas, eso por un lado, y también por otro lado porque a raíz de lo que fue en la década del 60 la Escuela de Panamá, donde militares de toda Latinoamérica se van a adiestrar ahí, comandados de alguna manera por el gobierno estadounidense, y de esa forma se va a cambiar un poco el objetivo de las Fuerzas Armadas, se va a reemplazar lo que era netamente la defensa nacional, por lo que se conoce como doctrina de seguridad nacional, donde se va a reemplazar un poco la visión esa de que el enemigo tenía que ser externo, sino que el enemigo podía ser interno, y hacía referencia a la subversión comunista, en pleno contexto de la Guerra Fría y donde Estados Unidos pregonaba por eso, por combatir el comunismo. Entonces, en un primer momento, los enemigos del gobierno van a ser las agrupaciones de izquierda, los estudiantes universitarios y todos aquellos que puedan tener alguna orientación política de izquierda, pero bueno, después con el correr del tiempo y sobre todo con la instalación de esta última dictadura, se va a comenzar a perseguir no solamente a guerrilleros, sino también a obreros, a estudiantes, a periodistas, a artistas en general. Y bueno, a raíz de esto no es un dato menor, y tenemos que hablar también de que, por ejemplo, en nuestra provincia de Córdoba la mayor cantidad de desaparecidos fueron obreros, sindicalizados y estudiantes, ¿sí? Lo que demuestra una clara intención también por parte del gobierno de desmantelar el aparato productivo nacional y de instalar un nuevo modelo económico que fue el neoliberalismo. Esta fecha se va a instaurar durante el gobierno de Duhalde en el año 2002, pero quedó simplemente en su momento como un recordatorio. Va a ser más adelante, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se va a institucionalizar, va a quedar como un feriado inamovible, ¿sí? Y bueno, y esta fecha apunta a la reflexión, básicamente, no desde un ámbito o desde un lugar de revanchismo y de posicionarnos siempre mirando al pasado, porque sí, o con el simple afán de criticar, sino de recordar justamente a las víctimas, el respeto hacia sus familias, y bueno, también de esa manera trabajar desde el punto de vista de la reflexión en el ámbito educativo, ¿sí? Y bueno, desde esa fecha se hace. Obviamente también tiene que ver un poco con la inclinación del gobierno de turno, que hizo mucho hincapié en la política de derechos humanos. Entonces, bueno, no va a ser casual que esa fecha se instaure en ese momento. Es importante porque, bueno, parece una frase trillada, lo decimos todo el tiempo, pero bueno, es importante conocer el pasado para no repetir los mismos errores, y sobre todo para entender que muchas veces de esos errores se desprenden consecuencias que son muy graves y que dejan heridas abiertas en toda la sociedad. Siempre estamos hablando de cuestiones de historia muy recientes, son temas sensibles y temas que por ahí se siguen tocando en los medios de comunicación, y que por ahí, dependiendo el gobierno de turno, o dependiendo la ideología de la persona que lo hable, se suele polemizar con esta fecha. Entonces, nosotros siempre nos remitimos por ahí a 2 conceptos básicos. Después, por supuesto, que cada uno tendrá su opinión, pero yo siempre, incluso cuando surge en el aula el tema, hablamos de 2 conceptos que son, por un lado, el terrorismo de Estado, ¿sí?,
que nosotros hacemos una diferenciación entre lo que puede ser el terror llevado a cabo por civiles y el terror llevado a cabo por el Estado, que en este caso se suspenden todas las garantías y básicamente no tenemos quien nos defienda cuando tenemos un Estado terrorista. Cuando el terror es implementado por civiles, en un Estado de Derecho tenemos los mecanismos para que esa persona se haga cargo de lo que hizo.